Hola, qué gusto saludarte. Estamos muy contentos de poder tenerte en casa. Aún a la distancia, la iglesia no se detiene. Saluda a todos en el chat. En breve comenzamos.
descendió, el Verbo se encarnó y entre nosotros habitó. Nos llamó a su inagotable amor y pagó el costo de mi traición. Se despojó, el del cielo se arrancó para mostrarnos su amor. Se acercó a nosotros sin temor para curarnos del dolor. La gloria sea Él, la gracia y el poder, todo es tuyo. Yo soy tuyo. La gloria sea Él, la gracia y el poder, todo es tuyo. Yo soy tuyo. Santo, santo, santo y digno, todopoderoso, es el que fue, el que es y el que vendrá. Santo, santo, santo y digno, todopoderoso, es el que fue, el que es y el que vendrá. Santo, santo, santo y digno, todopoderoso, es el que fue, el que es y el que vendrá. Santo, santo, santo y digno, todopoderoso, es el que fue, el que es y el que vendrá. El que vendrá. El que vendrá. El que vendrá. La gloria sea Él, la gracia y el poder, todo es tuyo. Yo soy tuyo. La gloria sea Él, la gracia y el poder, todo es tuyo. Yo soy tuyo.
Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este estudio acerca de las 7 palabras. La primera palabra que me toca a mi cargo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encuentra en Lucas 23:34. Jesús, conforme a su oficio sacerdotal, cumple con la tarea de intercesión necesaria a fin de que los pecados sean perdonados, aun de aquellos quienes intencionalmente participaban de su muerte. En Levítico, Dios instruye sobre las leyes por el pecado y la culpa, y cómo el sacerdote haría la intercesión por los mismos. El pueblo veía y entendía que el sacrificio de animales, ciertamente de características perfectas, era insuficiente para el perdón de los pecados y por eso era necesario realizarlos continuamente. También observaba que el sacerdote, antes de hacer la expiación, tenía que purificarse y hacer sacrificio por sus propios pecados. Eso dejaba una opción: que una persona pagara por nuestro pecado de una vez y para siempre. Entonces, ¿dónde podría alguien encontrar a un ser humano de características perfectas? Esto es, sin pecado, que pudiera pagar por sus culpas. De encontrarlo, ¿estaría dispuesto en un juicio legal a ser acusado falsamente por los errores de otro para salvarlo? De ser así, la muerte de este hombre solamente serviría para pagar por los pecados de un solo hombre, dejando a todos los demás desprotegidos. Dios actúa de manera soberana para efectuar su propósito. Su plan encausa la misma maldad de los hombres para expresar su designio, dado siglo antes en un pacto juramento, el de un Salvador, el Mesías, a través del cual anuncia la redención del pueblo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El nacimiento del Mesías viene acompañado de una promesa: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús sabe perfectamente lo que él mismo hace al ofrecer su vida. Este es el misterio. El que va a salvar no debería salvarse a sí mismo. Ojo, no que no pudiera, puesto que él tiene poder sobre su vida, sino que en un acto de gracia divina, él da su vida para el perdón de los pecados de una vez y para siempre. La gracia de Dios se manifiesta en una provisión suficiente para sanarnos de nuestro pecado, cargando en Jesucristo la culpa y el castigo de todos aquellos que han y habrán de aceptarle como su Salvador personal y Señor de sus vidas, y que Él conoce y ama desde la fundación del mundo. En Deuteronomio se encuentran las leyes de Dios sobre los juicios. Para acusar a alguien, tendrías que contar con el testimonio de 2 testigos. Pero si lo acusabas falsamente y te lo comprobaban, entonces te harían a ti como pensaste hacer contra el que acusaste. No habría compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Jesús fue acusado falsamente. Incluso el procurador romano Poncio Pilato no encontró evidencia para condenarlo y quiso soltarle. El centurión romano encargado de su crucifixión exclamó al final: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Lo acusaron de blasfemia por declararse Hijo de Dios, cuando todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento se cumplieron en él desde antes de su nacimiento. Incluso en la misma crucifixión, las profecías se seguían cumpliendo. Lo acusaron de traición a la autoridad terrenal cuando instruía: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?, resuena la voz del Omnipotente.
Esa es la actitud del hombre cuando no reconoce a Dios ni quiere conocerle. Estas personas no tienen idea de que atentan contra el mismísimo Dios vivo y verdadero, y que eso solo añade a su ya miserable condición aún más condenación. ¡Crucificadle! ¡Crucificadle!, gritaba el pueblo. A ese grado llegó su ceguera. Ni siquiera pedían el castigo que Dios ordenaba, sino que el castigo que daba el pueblo romano. Al acusar falsamente, bajo la ley divina, recibirían el castigo que pedían. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabras que definen la gracia de Dios. Él nos enseña a través de su ejemplo a perdonar, aún en medio del sufrimiento, a interceder por aquellos que intencionalmente nos causan daño. Aún para nosotros es difícil aceptar que una persona padezca injustamente. En ese momento, en el Gólgota, la ira de Dios se estaba derramando sobre su Hijo amado. Él aceptó el castigo destinado a tus pecados y a los míos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Buenas tardes, amada iglesia. Quiero compartir con ustedes en este momento la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, en el momento en que estaba colgando de la cruz. Y esta segunda palabra vamos a ver cómo el Señor aplica la gracia a alguien que está ahí junto a Él y que necesita de su perdón, necesita de su gracia. Así como en algún momento tú y yo necesitamos de esa gracia y de ese perdón del Señor. En esta escena de la cruz podemos ver a Jesús en medio de dos malhechores, de dos ladrones, que quizá ellos sí merecían humanamente un castigo corporal, porque era la ley que había en ese momento y el que ellos tenían que tener. Pero, sin embargo, vemos también a Jesús en medio, que era una víctima inocente y no merecía ningún castigo. Sin embargo, también él estaba cumpliendo ese momento porque sabemos que tenía una misión de servir como sustituto por cada uno de nosotros, por su pueblo. El Señor Jesús iba a morir por nosotros. Quisiera leerles también Lucas 23, del 39 al 43, que es completo. Dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos aquí a uno de los criminales burlándose de la situación que estaba pasando en este momento de Jesús. Él seguramente, lo mismo que el otro criminal, habían escuchado de Jesús y sabían que él era rey. Y entonces decía: bueno, si hiciste milagros y si hacías tantas cosas, ¿por qué no te puedes salvar ahí? Pensando este ladrón, lo que quería era una salvación corporal, ¿verdad? Pero vemos al otro que al momento en que reconoce y se da cuenta que Jesús es rey y que Jesús era el Señor, le dice que se acuerde de él cuando llegue al paraíso. Pero además en ese momento sabía que Jesús era rey, porque le dice: cuando llegues a tu reino. Él sabía que era rey y era el rey de los judíos. También aquí podemos ver cómo Jesús predicó en muchos lados,
a mucha gente que lo reconoció y que fue salvo gracias a él. Y nosotros, incluso después de su muerte, tenemos la salvación de Jesús, porque él también nos habla en nuestras vidas. Y sin embargo, la última vez que el Señor Jesús predicó a alguien, no fue ni siquiera en el mar, no fue en Jerusalén, no en una sinagoga, fue en la cruz y predicó sin hablar, porque el otro hombre estaba al lado y lo vio sus gestos, vio su manera de ser. Y algo más le dijo, Él es el Salvador. Y fue cuando fluye de su corazón la palabra de acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Vemos en el Calvario a 3 crucificados. El del centro era Jesús. En el Evangelio de Juan 19:18 leemos, y allí la crucifixión, y con él a otros 2, uno a cada lado y a Jesús en medio. En Marcos 15:27 también vemos, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La misma palabra nos dice que estaban ellos. Y vamos a notar algunas similitudes que tenían estos 2 hombres que estaban al lado de Jesús. La primera era que los 2 eran ladrones. Los 2 merecían morir. Los 2 estaban a la misma distancia de Jesús quizá. Tenían los 2 la mirada puesta en Jesús, los estaban viendo. Los 2 tuvieron la oportunidad de hablar con Jesús, pero también tuvieron la oportunidad de escuchar lo que decía. Ya había pasado la primer palabra que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos tuvieron la oportunidad de que Jesús dijera eso y ellos lo escucharon. Ellos tuvieron también la misma oportunidad de salvación y los 2 también en algún momento injuriaron a Jesús. Pareciera que en ese momento uno de ellos no lo había injuriado. Sin embargo, si leemos Mateo 27:44, dice, hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaron de él de la misma manera. Mateo sí lo dice, ve que los 2 estaban burlándose. Sin embargo, uno de ellos se arrepintió, ¿verdad? Y ahí vamos a algunas de las diferencias que podemos ver entre los 2 malhechores. Uno dejó de injuriar a Jesús, el otro no. Uno confiesa su culpa, el otro no. Uno recibe respuesta del Señor porque le dice y se arrepiente, el otro no. Uno desea la salvación de su cuerpo porque dice, si eres el Cristo, haz que bajemos de aquí. Él quiere ser liberado, pero de ese momento en el que también está crucificado. El otro no le importó eso. El otro quiere la salvación de su alma. Él quiere librarse de una pena capital eterna. El otro no. Uno sabemos que va a resucitar y el otro, pues no. Y aquí podemos ver cómo nosotros tenemos esas mismas respuestas en la humanidad. Podemos ver que hay gente que duda y que no reconoce al Señor Jesús, pero hay gente que sí cree y lo reconoce. Hay gente que piensa más en lo material y hay gente que piensa más en lo espiritual. Hay gente que no se prepara para la otra vida y hay gente que sí se prepara para la otra vida. Incluso creemos que hay vida después de la muerte porque hay gente que cree que cuando muera se acabó todo. Y podemos ver que aquí que estarían los humanistas y los espirituales. Y vamos a ver 2 puntos. Primero, el ruego. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas es el único que registra ese momento en el que este hombre le pide al Señor que se acuerde cuando venga en su reino. Es el único que menciona Lucas esto, porque los otros evangelios simplemente dicen que Jesús estaba ahí con otros 2 ladrones. Pero Jesús lo escucha. Este hombre era un pecador. Sin embargo, con una sinceridad de corazón que en ese momento pudo
ver al Señor Jesús y pedirle, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En ese momento es un favor, algo que nace fuerte de su corazón y que le dice, por favor, no me dejes, por favor, tenme en tu memoria, recuérdame donde quiera que vayas. Una súplica que este ladrón le está haciendo a Jesús, sabiendo y confiando también que hay vida más allá de la muerte. Y sabiendo que hizo tanto mal, él puede decir, bueno, a lo mejor me voy a ir al infierno, no voy a ir al cielo. Pero en ese momento, en el mismo momento de la muerte, le pide al Señor, sálvame, por favor. Hay vida más allá de la muerte física. Entonces su vida física, pues ya se estaba terminando ahí, pero sabía que iba a ir a otro lado. Conocemos a mucha gente que está muriendo también, que en ese momento se ponen a cuentas con el Señor, saben que todo lo que hubo hacia atrás no lo hicieron bien, confiando en que el Señor les perdone y que cuando cierren sus ojos o expiren, cuando vuelvan a abrirlos, estén en la presencia del Señor. Él hizo esto. Ahora vemos el punto número 2, que es la contestación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Jesús comienza su contestación diciendo de cierto, con esa seguridad que significa esa palabra. Esa palabra de desierto en griego significa también amén. Amén es así sea. Es un significado muy profundo de que sí va a cumplirse, de que van a ser así la palabra. Es una afirmación real que el Señor está haciendo. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos aquí, te digo, es una promesa que hace el Señor. Es un rema que es específico para Él. Te digo, a ti te digo. Es un rema, es una promesa que va a ser cierta en su vida, que se va a cumplir. No es un logos. El logos vemos que es algo que es general para todos, pero el rema es una promesa para ti. Y lo hace real. Entonces el Señor Jesús le dice, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Era el futuro, ¿no? Era el momento. Hoy estarás conmigo. En este momento, en cuanto cierres tus ojos, en cuanto ya expires, vas a estar conmigo en el paraíso. Y qué padre es para nosotros también saber que el Señor Jesús, cuando nosotros estemos al final de nuestra vida y en cualquier momento, el Señor nos dice, en ese mismo instante que mueras vamos a estar con Él en el paraíso. El paraíso y el seno de Abraham, que en algunas otras partes lo menciona, la palabra de Dios son sinónimos que le describen el lugar en el que vamos a estar los justos al momento de la muerte. El alma y el espíritu constituyen parte espiritual de nuestro ser, del ser humano. Recordemos que nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo se acabe, nuestra alma, nuestro espíritu van a estar, nuestro espíritu con el Señor. El espíritu, que es neuma en griego, el alma es psique en griego y el cuerpo es soma en griego, entonces debemos o sabemos que vamos a morir con la esperanza y seguridad de un lugar eterno, de un lugar con el Señor y que ahí vamos a estar con Él. Bueno, todavía van a quedar algunas horas en las que este hombre, después de que le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, todavía va a estar un tiempo ahí sufriendo con el Señor, pero después va a estar gozándose con el Señor. Este hombre no necesitó tomar un curso de bautismo, un curso de evangelismo, no necesitó tomar diferentes discipulados y pasar por diferentes situaciones, no necesitó bautizarse. Él se arrepintió y el Señor le prometió salvación en ese momento. Jesús iba a ser su compañero listo para el viaje al más allá. Entonces, con todo esto, quiero llegar a una conclusión y hacerte reflexionar sobre algo. ¿Estás preparado
para recibir la muerte? Si hoy murieras, ¿tienes la certeza de que irías al cielo con el Señor? ¿Y estás seguro de que el Señor Jesús va a ser tu compañero en esta travesía para atravesar el valle de sombra de muerte? Podrás decir, hoy estaré en el paraíso. Si no te has preparado para morir, te invito a que en este momento te prepares, que voltees a ver la cruz del Señor, que lo voltees a ver a Él. Y entonces, que como este ladrón dijo, también nosotros digamos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y podamos escuchar la voz del Señor diciéndonos, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. El ministerio de la gracia. Entre las muchas cosas que Jesús realizó en su estancia en el mundo, fue el procurar preparar a sus discípulos, enseñándoles no solamente la teoría, sino también por medio de la práctica, todas las cosas que ellos debían de saber, para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran continuar con ese ministerio de la gracia de servir a los demás, a lo cual ellos fueron llamados por Jesús. En la tercera palabra que dio Jesús en la cruz, podemos centrarnos en lo que Jesús le siguió enseñando especialmente a Juan, a su madre y a todas las personas que estaban presentes durante la crucifixión. Y es increíble pensar que en medio de esas circunstancias, estando él ya colgado allí en la cruz, todavía siguiera preocupado por cuidar de los demás. Y en este momento está preocupado por su mamá, por qué iba a pasar con ella. Y lo primero que nosotros notamos cuando él le habla es que ya no le llama madre, sino le dice mujer. Y no era una falta de respeto o de amor, pues en la Escritura leemos que desde que él asiste a las bodas de Caná y María le pide solucionar el problema que tenían por la falta de vino, Jesús la llama así, mujer. Era una forma amable pero firme empezar a poner distancia entre ellos dos, porque Jesús sabe que el ministerio por el cual él vino al mundo y que está por comenzar, entonces tendría que separarse de su madre, y esa fue la forma en que él empezó a hacerlo. También, conociendo Jesús la ley perfectamente, sabía que uno de los mandamientos de Dios era honrar a los padres, tal como se menciona en Éxodo 20, 12. Y al verla a los pies de la cruz padeciendo ese dolor inenarrable que ella tenía, y porque era su madre terrenal, por el amor que sentían uno por el otro y en obediencia a su padre principalmente, él en el último instante de su vida, él decide tomar una decisión. A fin de cuentas, María no era tan grande. Debió haber sido una mujer de alrededor de 48 años, pero no tenía un trabajo con el cual ella pudiera vivir. Y también principalmente, como Jesús era el hijo mayor y siguiendo sus costumbres judías, él debía de tomar la decisión de quién iba a hacerse cargo de su mamá. Estaban en la cruz, sabemos por la Escritura que solamente las mujeres y Juan eran los que estaban ahí cerca de él, por lo tanto Jesús al ver a Juan se la encarga a él, básicamente no es por alguna otra razón en especial, sino que todos los demás discípulos de Jesús no estaban, incluso sus hermanos no estaban tampoco allí en la cruz. Para Jesús fue más fácil decirle a Juan, mujer, ahí tu madre, y encargársela. Entonces, lo que también Jesús está tratando de enseñarle a Juan es que va a ser ahora él quien se haga cargo de su madre terrenal, y Juan la recibe en su casa, y Juan es el que queda encargado de ella y no al revés. No le encargaron a María a Juan, sino solamente a Juan se tenía que hacer cargo de María. Podríamos también decir que el ministerio de María terminó ahí. Ese ministerio como madre del Salvador, para la cual ella había sido escogida por Dios desde que era prácticamente una niña.
Después, como parte del pueblo de Dios, María queda bajo el cuidado de los apóstoles y no la convierten en ninguna figura de autoridad, y ella no tiene ningún tipo de influencia en ese grupo de creyentes que iba creciendo, sino que pasa a ser parte simplemente de la comunidad, y ella recibe también los beneficios del cuidado que tenían, por ejemplo, para todas las mujeres que eran viudas, que estaban solas, de los que estaban necesitados. Y desde la cruz Jesús provee para su madre terrenal esos cuidados que necesita al insertarla en ese grupo de familia de fe que había entonces, y en donde los apóstoles están cumpliendo la tarea de alimentar y proveer para los creyentes por encargo directamente de Jesús. Y aquí entendemos una cosa muy importante, que María entendió su papel como creyente al tiempo que no desconocía el encargo que Jesús les había dado a los apóstoles. Y María se sujeta a esa orden y acepta la hospitalidad del discípulo a quien su Señor le había comisionado. Y esto es importante porque María tiene muy claro en ese momento y desde un poco antes que Jesús es su Señor y su Maestro, y se sujeta a su autoridad. Ya no lo está viendo solamente como un hijo. Para ella ahora Jesús es el Señor. Los apóstoles también sabían que el ministerio de la gracia que les fue encomendado por Jesús consistía en alimentar y en velar por todos los creyentes. Y en un encuentro que tuvieron tras la resurrección, si recordamos, Jesús le dice a Pedro que apaciente a sus ovejas. Y la instrucción para él es que debe hacerlo con el mismo amor con el cual ama a Jesús. Esta indicación es también hoy una instrucción para todos nosotros, que como creyentes en Jesucristo debemos cumplir también esa tarea de proveer ese cuidado unos por otros, y entendiendo también que nuestra oración y el enseñar la palabra de Dios es la forma en que se cumple este ministerio de enseñar, pues se provee para las necesidades espirituales de las personas. Asimismo, otros creyentes se hacen cargo de ministrar para las necesidades materiales, pero cada uno cumpliendo la función que Dios le ha llamado a hacer. No todas las personas hacen el mismo trabajo. Dios nos va preparando para diferente labor y eso es algo que nosotros tenemos que aceptar con gratitud. Esta tarea, ejemplificada por las instrucciones de Jesús a Juan y a María, es dada también para cada miembro de la Iglesia en la actualidad. Se trata de un proceso de edificación mutua, fundado en la palabra del Señor de la Iglesia. Y fíjense bien, el Señor es el dueño de la Iglesia, solamente Él. La fraternidad y el amor son un mandato que todos los creyentes han de obedecer con alegría para la honra y gloria del Salvador, quien los amó hasta el final y los amó primero. Y por último, como dice Juan 13:35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nosotros tenemos que ser esos discípulos que aman por encima de todo y que estamos dispuestos a hacer siempre la voluntad de Dios. Dios los bendiga. Cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, el Señor Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto se encuentra en los evangelios de Mateo 27:46, Marcos 15:34 y Salmos 21:1. Tal vez al igual que yo, has escuchado muchas veces las 7 palabras, pero el Señor siempre tiene algo fresco que darnos, algo nuevo. Y en esta ocasión vamos a ver la 4ª palabra desde el fundamento de la gracia. Recordemos que la gracia es el don gratuito que Dios nos ha concedido a pesar de no merecerlo. La obra expiatoria de Jesús en sí misma siempre será un misterio imposible de comprender hasta sus últimas consecuencias.
¿Cómo es posible que el Verbo de Dios encarnado siente desamparo de Dios mismo? He escuchado a muchos predicadores que dicen que el Padre estaba allí con él. Sin embargo, es imposible que el Padre estuviera allí. El Padre es santo y Jesús estaba lleno de todo el pecado del mundo. Este dolor es aún más profundo y terrible que todo el daño y tortura física que el Señor experimentó en aquella hora. Hay muchos comentaristas que han hablado al respecto. Han hablado del dolor que el Señor sintió en sus manos y en sus pies al ser atravesado por esos clavos. Han hablado de esa piel desgarrada, de esa piel lastimada por los golpes, por las laceraciones que sufrió. Han dicho también aún de la dificultad para respirar y que en un leve movimiento que él tuviera, podía sentir una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Sin embargo, la soledad y la ausencia de su padre, eso que no podíamos ver, era mucho más doloroso y profundo que lo que se veía a simple vista. El sacrificio de la vida del dador de la vida es el verdadero costo y fundamento de la gracia. El precio de la salvación es infinito, ya que implica el abandono espiritual del Padre eterno a su amado Hijo eterno para entregarlo a la muerte por amor a nosotros. Y este acto hace una realidad la salvación de la gracia. Tú y yo no tenemos siquiera idea de lo que Él sufrió en ese momento, de lo que Dios en ese instante estaba viviendo también al separarse de su Hijo. Tal vez hemos creído que estamos solos en algún momento, pero ¿sabes? Nunca como el Señor Jesucristo. Él vivió y experimentó la verdadera soledad. Aún nosotros, cuando no le conocíamos o cuando decidimos alejarnos de Él, Él estuvo allí. Él cuidó de nosotros y estuvo a nuestro lado. Era necesario que el Cordero de Dios cargara con nuestros pecados y ser el depósito que aplacara la ira de Dios para que su pueblo, sus amados, nosotros, pudiéramos acercarnos sin temor a ser consumidos ante el santo trono de Dios. No había otra forma. Solamente Jesús, solamente nuestro Salvador podía hacer esta tarea imposible. Fue precisamente la soledad y el desamparo que soportó lo que nos llevó a ser lavados, santificados en su sangre para poder estar en su presencia. ¿Sabes? Hay una promesa hermosa en la palabra, en Mateo 28:20, que dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este punto es el clima del sufrimiento de Jesús, en el que Jesús estaba bebiendo plenamente la copa de la ira de Dios. Lo hace y es tan doloroso y por eso clama y por eso ora enfrente de todos diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, la obediencia de Jesús como segundo Adán es la conquista de la vida eterna para cada uno de nosotros al presentarse santa y sin mancha como pago de nuestra maldad. En Romanos 5:21 hace una referencia muy importante, donde dice: así como el pecado reinó para muerte, la gracia de Dios reina para vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Aquí hay una clave bien importante que dice: reinó en pasado en la muerte, pero dice reina para vida eterna en presente, cuando Jesucristo hace este milagro. No podemos imaginar el contraste que experimentó nuestro Señor Jesucristo cuando, después de llevar una
interna comunión con su Padre, cuando después de deleitarse constantemente con Él, cobijarse por su amor y por su compañía, en ese preciso momento histórico, en ese punto en el que el sacrificio presentado una vez y para siempre por nuestros pecados, lo lleva a experimentar el abandono rotundo de su Padre. La profundidad de aquel instante siempre será algo incomprensible para nuestras almas. Sin embargo, su trascendencia es tan palpable y de tanta bendición a todos aquellos que estamos unidos a Cristo por la fe, que el pecado de la humanidad es en ese momento alejado de Dios para siempre, dejando limpio y santo a cada uno de nosotros por la gracia que se encuentra en el poder de su eficacia en este hecho. La justicia de Dios es satisfecha, la sentencia ejecutada, el castigo sufrido y la muerte conquistada. Jesús agoniza para que el pueblo viva y reciba el espíritu de adopción, muriendo en aquel mismo momento en la cruz a todo el pecado y a toda nuestra maldad. Este es el significado de aquel instante infinitamente misericordioso en el que el Hijo de Dios carga en su espíritu con la maldad del mundo. Jesús sabe perfectamente lo que está ocurriendo y levanta esta oración por dos cosas especialmente importantes, para que nosotros comprendamos y para que nunca olvidemos que la salvación es para nosotros gratuita, pero que esa gracia tuvo un precio muy alto, el cual amorosamente nuestro Señor pagó hasta lograr la redención de su pueblo. Pagó a precio de su sangre y del más cruel desamparo. Podemos resumir entonces que sin duda la cuarta palabra es la más desgarradora e impactante de todas las palabras que pronunció en la cruz, pero la que muestra su inmerecido sacrificio para redimir al hombre en su totalidad, destruyendo el pecado y la muerte para siempre, infundiendo nueva vida, su propia vida, la vida de la gracia, la vida eterna. Y ante tal sacrificio y muestra de amor incomparable, solo podemos decir, gracias por tu gracia. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh, llevar tu amor al mundo, Jesús. Vamos, dile, digno de recibir, digno
canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Oh Cristo Jesús, vamos, alza tu voz. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh Señor, puedes decirlo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Aquel ser humano y Dios, Cristo Jesús, nos deja saber con la frase tengo sed, que sus padecimientos son completos.
tanto en carne como en espíritu. Los estragos de la muerte están produciendo sus efectos. Él, perfecto Dios y perfecto hombre, tiene la potestad para poner su vida perfecta y para volverla a tomar, rescatando a muchos e infundiéndoles su propia vida. La sed, el dolor, el cansancio y la muerte física de Jesucristo son hechos históricos, concretos y reales, padecidos en plenitud de sensación humana. De la misma manera que la resurrección es una realidad física concreta sobre la cual descansa nuestra esperanza. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la sexta palabra, la cual se encuentra en Juan 19:30, y bueno, quiero hacer énfasis en consumado es, que fueron las últimas palabras que Jesús dijo en aquella cruz, la cual hace alusión a la palabra griega tetelestai. Esta significa la deuda ha sido saldada. Y bueno, cuando Jesús dice estas palabras, se refiere a que Él ya pagó por nuestras deudas. ¿Qué deuda? Bueno, nuestro pecado, que en ese momento tú y yo estábamos literalmente muertos en espíritu y Él nos dio esa vida, y por su amor y su gracia hoy podemos estar aquí, y con el solo hecho de creer en aquel sacrificio que Él hizo por nosotros, tú y yo podemos ser salvos. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús concluye su enseñanza desde la cruz, ofreciendo un testimonio de confianza. Él sabe que ya todo el precio por el pecado ha sido pagado. Él es quien en este momento nos dice que ya no hay nada más que hacer en ese sentido. Todo el furor, todo el enojo de Dios ya ha sido aplacado. Ya el precio del pecado ya ha sido pagado por Cristo en ese acto que Él ha hecho por ti y por mí. Todo el sufrimiento, todo lo que Él padeció ahí, ya no tenemos nada más nosotros que hacer como humanos. Él nos muestra ahí confianza, nos da consuelo y nos da una esperanza. Alcanza a todo creyente y también alcanza a un Salvador. Eso era un proceso de humillación que Él tenía que sobrevivir. Jesús nos muestra cómo la reconciliación con Dios nos permite encomendarnos confiadamente en sus manos. Hasta el hombre malo sabe y teme al poder de Dios, porque sabe que sus pecados lo condenan. Al contrario, el hombre bueno sabe que tiene un lugar seguro a dónde va a acudir, a dónde va a llegar, porque sabe del gran amor de Cristo para con nosotros. En ese momento encontramos paz, encontramos gozo, encontramos seguridad, cuando sabemos de ese gran acto de amor que Cristo hizo en aquella cruz para que todos nosotros fuéramos salvos. También debemos de recordar y tener la plena confianza de cuál será nuestro destino final como hijos suyos. El hombre se sabe redimido a través de este sacrificio. El hombre bueno, el hombre que agrada a Dios, constantemente busca la presencia de Dios, de ese Dios amoroso, de ese Dios fiel, de ese Dios misericordioso, al cual le podemos llamar hoy Padre.
Jesús da testimonio de la palabra de Dios ante la inminente hora de su muerte. Cuando las tinieblas cubren el cielo y la tierra es removida. Se sacude de tal manera que todos en aquel momento se dan cuenta que verdaderamente han sacrificado al Hijo de Dios, al Dios verdadero. Y es ahí cuando se arrepienten, pero ya no hay nada más que hacer. Ahí, imagínate ese momento donde fueron clavadas las manos de Cristo, los pies de Cristo, donde fue lacerado su cuerpo. Imagínate lo que Él sintió por amor, por ti, por mí, por todos los de tu familia, por todos los de mi familia. ¡Qué sacrificio tan grande! Dime, ¿tú estarías dispuesto a hacer tal sacrificio? Yo muchas veces me he puesto a pensar y yo creo que no sería capaz de hacer semejante sacrificio como el que hizo Jesús por todos nosotros. Con esto, con ese acto, Cristo nos anuncia libertad, nos anuncia salvación. Una salvación y una libertad que no tiene precio, que ni tú ni yo tenemos cómo pagarla. Ni tú ni yo tenemos, ni nos alcanza la vida para dar gracias por ello. De verdad, hoy es un momento para que puedas agradecer y recordar todo ese sacrificio tan grande que Cristo hizo por nosotros. Es un momento donde puedes venir delante de Él y pedirle perdón por todos y cada uno de tus pecados, porque finalmente todos nuestros pecados ya están perdonados, pero con esto no quiere decir que tenemos permitido estar cometiéndolos. Arrepintámonos, pero que sea de corazón, y que cuando cometemos alguna falta, algún error, sea involuntario, para que así vengamos delante de nuestro Creador a decirle perdóname, pero no sabiendo que fue un perdóname falso, un vengo ante ti hoy a pedirte una disculpa, que sea de corazón, que sea un arrepentimiento genuino, que no sea solamente porque te remordió la conciencia por algo que hiciste, porque eso tampoco es válido. Que sea algo que verdaderamente nace de lo profundo de tu ser. Que hoy vienes delante de tu Creador, delante de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a decirles, aquí estoy. Perdona todas mis faltas, perdona todos mis errores, perdona todas mis fallas. Dios Padre, imagínate el amor tan inmenso que tuvo por ti y por mí, que no le importó sacrificar a su Hijo. Hoy yo te vuelvo a preguntar, ¿tú harías tal acto? ¿Tú sacrificarías a alguno de tus hijos? No por toda la humanidad, ¿por alguien más? Yo la verdad sí me lo he puesto a pensar y siento que yo no podría hacerlo. Y sí me pongo a pensar en el grande amor que Dios Padre tuvo para con todos nosotros, sacrificando a su Hijo, dando a Cristo por tu vida y por la mía. Aquí Cristo nos da palabras de amor, de intercesión, de perdón. Y hoy quiero compartir contigo unas de ellas. Una palabra de intercesión es cuando Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron ahí sus vestidos, echando suertes.
¿Te imaginas lo que sentía Jesús en ese momento cuando Él estaba colgado en ese madero y echaban suertes con su vestimenta? También nos da una palabra de gracia para todos los perdidos. La palabra dice, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso se lo dijo uno de los hombres que estaba al lado de él. Cuando él reconoció que verdaderamente era el Hijo de Dios quien estaba ahí al lado de él. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, y le dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo, ahí nos da una palabra de amor y cuidado. También nos ofrece una palabra de profunda nostalgia. Cuando él dice, cuando está cerca de la 9ª hora y Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún así, con todo eso, él cumplió, porque sabía que las Escrituras tenían que cumplirse para tu salvación y la mía. Una palabra de anhelo que también nos da, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las Escrituras se cumplieran, tengo sed. Y una palabra de victoria, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y una palabra de confianza, también para ti y para mí hoy, es Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Hermano, que ese sacrificio tan grande, tan inmerecido, hoy que valga la pena para todos nosotros. De verdad que sea algo, no que conmueva tu corazón, sino que algo que realmente te haga reflexionar, te haga recapacitar cuán grande amor tiene Cristo para ti y para mí. Él ya hizo todo. Él ya cumplió hace más de 2000 años con ese acto de tremendo amor. Hoy solamente tienes que tomar ese regalo, que tomar ese don de gracia, de amor, ese acto de justicia y de misericordia. Yo te invito a que hoy sea un día donde si aún no le entregas tu corazón a Dios, se lo entregues. Y si tú quieres tener una reconciliación el día de hoy con Él, adelante, que nada te detenga. Tú corre tras esa reconciliación, corre tras ese perdón, porque nadie más te lo va a dar. Ni tu papá terrenal, ni tu mamá terrenal, ni tus hijos, ni tu esposa, nadie. El único que pagó el precio fue Cristo. Hoy solamente tienes que ir confiado y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te lo entrego. Es tuyo, tómalo, te pertenece. Solamente a ti te lo quiero entregar el día de hoy. Te invito a que inclines tu cabeza y a que oremos juntos. Señor, hoy en este día te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste por todos nosotros. Gracias por tanto amor. Gracias por haberte fijado en mí, por tenerme hoy aquí delante de ti. Gracias porque de verdad no soy digna, mas sin embargo tus ojos de amor, de gracia y misericordia se han inclinado hacia mí. Hoy yo te pido, Padre Santísimo, que ese sacrificio que tú hiciste por todos y cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta.
y vayamos delante de ti, Señor, con un corazón lleno de gratitud, lleno de gozo, lleno de confianza, Padre mío. Gracias, infinitas gracias por todo aquello que has hecho por nosotros, Padre Santo. Hoy yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por aquellos que te han de conocer el día de hoy, Padre mío, que tú tomes sus vidas y sus corazones, Señor, que tú los confortes, que tú los abraces, que tú los alientes, Señor, que tú los llenes de tu amor y tu misericordia, mi Dios, que ellos vayan confiados delante de ti, sabiendo que eres un Dios de inmensas maravillas, un Dios de milagros, un Dios todopoderoso. Gracias, papá, porque sabemos que como tú no hay ningún otro Dios. Sabemos que venimos delante de ti plenos, con gozo, con gratitud, mi Señor. Gracias por la vida de tu Hijo. Gracias por ese amor inmerecido. Amén. Rey Salvador, me dice vida.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que tengas una excelente semana.